Cosas del tipo, si me ligo a una lotera, la tengo en el bote. ¿Por qué? No. Creo que ha causado revuelo esa frase. Se preguntas del tipo, ¿por qué las palomas cagan negro en los coches blancos y blanco en los coches negros? No, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿lo habéis preguntado alguna vez? Son racistas. Mira, Canal No ahora, no sé si aquí alguno estaba conociendo a alguien, joder mucho todo esto que está haciendo que la gente. Canal No solo ha hecho una cosa buena en esta vida y es doblar una serie japonesa al valenciano. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Doraemon. Mira Doraemon. ¿Cuántos capítulos hay de Doraemon? Yo no he visto uno repetido en mi vida. Así como de los Simpsons los he visto repetidos. ¿De Doraemon? ¿Cuántos capítulos hay de Doraemon? Doraemon. El gato cósmico. ¿Un gato? Un cipote. Un gato azul del metro 20 que se alimenta de dorayakis, que tiene la boca de Carlos Baute y que aquí, a la altura de la barriga, tiene un bolsillo que empieza a sacar cosas como el baúl de la piel. Yo tengo un gato y se parece muy poco a Doraemon, ¿eh? Muy poco. Los de la Dominator 3000, el Ave 6. Yo soy el de antes, ¿vale? Siempre en estos anuncios sale un gordo antes y luego uno después que está súper ciclado. Oye, cobramos lo mismo. Él 3000 abdominales diarios, yo sin hacer nada con mi barriga cobramos lo mismo. No, nos exigen gracias. Pero sobre todo este complot que nos habéis montado los delgados a los gordos es por la comida. Porque para ser delgado tienes que comer una comida de mierda como acelgas hervidas, no sé cuántos. Pero para ser gordo yo me zampo unos platos de chorizo con huevos fritos ahí, azúcar. Pues yo no me lo pienso, yo estoy gordo, como yo estoy gordo, pues me da igual y me lo como todo. Y todo muchas más ventajas, no sé, los gordos. Por ejemplo, los gordos somos ecologistas. Porque cuando nos bañamos, echamos un palmito de agua en la bañera, nos metemos dentro de la bañera y la llenamos. Sí, por naturaleza. ¿Cómo es así? Más ventajas de ser gordo. Nos caben más tatuajes por el cuerpo. Podemos ver tetas siempre que queramos. Nuestra, ¿eh? En caso de naufragio son los primeros que nos salvan, porque son los primeros que se nos ve. Representamos la importancia. Oye, ¿quién ha dicho que es ese? Ese es un pez gordo. Somos un punto de referencia. Oye, ¿dónde me has dicho que está? Sí, ahí, al lado del gordo. Sí. No, hasta el mejor premio es el nuestro. El premio gordo. Y lo peor que hay en este mundo es tener un punto flaco. Y como veis, yo no tengo ninguno. Muchas gracias y buenas noches.